Muy bien, saludos a todos y bienvenidos a la primera sesión síncrona del módulo 13 de recursamiento. Este módulo 13 se denomina variación en procesos sociales y estamos en la semana 1 que corresponde del 5 al 11 de abril. Soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís y yo voy a estar acompañándolos durante estas 4 semanas que consta el recursamiento como su asesora virtual. Voy a apoyarlos en la realización de sus actividades integradoras y en las dudas que puedan presentar en el contenido de la información que se les proporciona en la plataforma. Nuevamente, bienvenidos y vamos a dar inicio con la lectura del orden del día. Sí, vamos a ver la lectura de los aprendizajes esperados. También se realizará una breve explicación de conceptos clave. Veremos un poco, o bueno, así de manera muy superficial, las funciones que deben de conocer para poder realizar las actividades integradoras tanto de semana 1 como de semana 2. También veremos las actividades que van a realizar en esta semana y después la explicación para realizar la actividad integradora 1, luego la actividad integradora 2 y finalmente un espacio para comentar sus dudas o preguntas. Bien, veremos primero lo que es el propósito de la unidad 1. Esta unidad 1 se denomina variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. El propósito es que se comprenda la dinámica de la población como un hecho social, analizado con modelos matemáticos para que se tenga una cierta certidumbre sobre la información que se maneja, para que se puedan tomar decisiones de manera certera con el fin de aplicarlo en su ámbito personal para promover mejoras en su entorno inmediato y en su comunidad. Los aprendizajes esperados, es decir, lo que se espera que ustedes adquieran con las actividades de esta semana 1, es que logren explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Y ahorita vamos a ver los conceptos de variación y también de crecimiento poblacional. También deben de aprender o de aplicar los modelos matemáticos para que se entienda cómo varía la población en las actividades que van a realizar. Los conceptos fundamentales. Primeramente hay que dominar o hay que saber exactamente qué es el cálculo, qué es la variación, qué es el crecimiento demográfico, conceptos que van a estar ustedes observando en la lectura de sus recursos que tienen por lo pronto en semana 1. ¿Qué es el cálculo? Sí, es un área de las matemáticas que se aplica a fenómenos complejos como son las predicciones, que ayudan a la toma de decisiones en beneficio de las personas. Es decir, para que haya una mejor organización, se planea para que puedan distribuir los recursos de manera eficiente, ¿sí? Si hablamos de en cuanto a crecimiento poblacional, como lo estamos haciendo, como lo vamos a ver en esta semana 1, por ejemplo. El cálculo nos sirve para calcular la cantidad de personas que habrá en cierta región en un determinado tiempo, ¿sí? Que son las proyecciones, para que verifiquemos o para que se verifique si los recursos van a ser suficientes para todas esas personas y puedan subsistir. Otro concepto también es la variación. Se mide la variación que hay en el desgaste o aumento o de temperatura de un cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que la variación es el cambio o la alteración que hace que algo o alguien sea diferente en algún aspecto de lo que antes era. Si, por ejemplo, cuando realizamos la compra de un automóvil, no sé si lo han escuchado, que cuando sale de la agencia se deprecia, lo mismo sucede con muchos otros productos. Ese cambio, esa variación que hubo de precio, sí, ese cambio que hubo de precio se le considera variación, que le denominamos como que se deprecia. También tenemos otro concepto que es el crecimiento demográfico, el cual es el cambio de una población en un determinado tiempo. Conceptos que ustedes van a estar manejando ahorita en estas semanas
de su módulo 13. También van a haber funciones, ¿sí? Una de las cuales están divididas en funciones trascendentes, y estas abarcan las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Las funciones trigonométricas son aquellas que se utilizan para calcular el área de algún terreno, por ejemplo, obtener información sobre medidas a través de los ángulos, ¿sí? En esta parte de la trigonometría se utilizan fórmulas como utilizando seno, coseno, cotangente, medidas específicas, utilizando los ángulos para obtener el área de todo el terreno. Esta función no la vamos a ver en este módulo, porque vamos a aplicar las funciones exponenciales y lineales para efectos de crecimiento poblacional y aplicarlo a conceptos económicos. También dentro de las funciones trascendentales están las logarítmicas, que se pueden utilizar para determinar el enfriamiento de un cuerpo, y las exponenciales, que es la que vamos a utilizar en la actividad integradora 2. Sí, se va a aplicar esta función y se utiliza para identificar aspectos relacionados con el crecimiento. También tenemos las funciones lineales, ¿sí? El crecimiento lineal es un ejemplo de funciones que nos sirven para conocer y hasta predecir un tipo de crecimiento, por ejemplo, el de la población, ¿sí? Es decir, cuando el crecimiento es constante, por ejemplo, aumentó en una semana 3 objetos, en la siguiente semana hay otros 3, en la siguiente semana hay otros 3, siempre es la misma cantidad que aumenta en cada semana o cada día o cada año, ¿sí? Si es la misma cantidad que va aumentando, se le considera una función lineal. Estas funciones tienen ecuaciones que se les denomina de primer grado, es decir, que se puede representar en un plano cartesiano, que es este que tenemos aquí en la parte derecha, que está formado por el eje de las X, que es la barra horizontal, y el eje de las Y, que es la barra vertical. Se le considera plano cartesiano, y al vaciar la información que obtenemos de una tabla donde tenemos los valores de X y tenemos los valores de Y, al graficarlos siendo una función lineal, siempre vamos a obtener una línea recta. Otra forma de identificar una función lineal es que en su ecuación es de primer grado. Tenemos aquí un ejemplo como Y es igual a menos 2X menos 1. Es decir, de primer grado significa que ninguno de sus valores están elevados a ninguna potencia, ¿sí? Tenemos aquí X y está solita, no está elevada a ninguna potencia, como vamos a ver ahorita en la función exponencial. De esta manera podemos identificar que es una función lineal, y la otra es que al aplicarlo en la gráfica o en el plano cartesiano, siempre vamos a obtener una línea recta. Contrario a la función exponencial, también se representa como Y es igual a E a la X, ¿sí? E está elevada a una potencia, L es el número de Euler. Se basa en números reales positivos. La función que a cada número real X le corresponde a una potencia AX se llama función exponencial de base A y exponente X, que tenemos acá. Las funciones exponenciales tienen ciertas características. Nos dice que cuando X, el valor de X, que es los valores que nosotros con los que ya contamos, con los que vamos a utilizar, si X es negativa, los valores que vamos a obtener al realizar el cálculo de la función van a ser muy pequeños. Si los valores de Y van creciendo conforme X crece, pero poco y despacio. Eso sucede en la resolución de las funciones exponenciales. De igual forma dice que en una función exponencial, cuando X es igual a 0, ¿sí? Siempre el valor de Y, el resultado de Y, será 1. Y cuando X es positiva, los valores de Y son cada vez más grandes y crecen muy rápido. Los valores de Y son siempre positivos. ¿Cómo diferenciamos o vemos que es una función exponencial? Porque en la ecuación tenemos un exponente, ¿sí? Por ejemplo, aquí que E está elevada a una potencia. Y la otra forma de identificar que es una función exponencial es que vamos a obtener una línea curva, ya no es
una línea recta como en una función lineal. Otro concepto importante, pasando un poco drásticamente, pero que al final se relacionan, ¿sí? Son las tasas de crecimiento. Cuando hablamos de funciones estamos hablando de cálculo diferencial, que estamos hablando de matemáticas, y ahorita nos vamos a introducir a lo que es conceptos económicos. Al final se va a relacionar cómo podemos conocer conceptos o cómo podemos aplicar en la economía los modelos matemáticos de las funciones que acabamos de ver. Tenemos que si se considera la tasa de crecimiento anual cuando la comparación es con el año inmediato, ¿sí? Por ejemplo, el año inmediato, si estamos en el 2021, el año inmediato anterior sería el 2020, se utiliza la siguiente expresión. Es esta fórmula que nos dice R es tasa de crecimiento, igual a población total, ¿sí? Que es P con una T como sufijo, menos P0 como sufijo, que es población inicial. Se restan estos dos valores, el resultado se divide entre la población inicial. Esta es la fórmula para calcular tasas de crecimiento. Cuando vamos a exponer el resultado de la tasa de crecimiento, ¿sí? Al obtener, aquí tenemos un resultado, pero cuando lo vamos a presentar como tasa de crecimiento debemos de multiplicarlo por 100, porque se representa a través de porcentajes. Ahora, si lo vamos a utilizar para aplicarlo en una fórmula de proyección, se utiliza el valor que obtenemos al realizar este cálculo sin multiplicar por 100. También para calcular la población que habrá en un periodo posterior, si nuestros periodos han sido de 5 años, por ejemplo, el último periodo, si lo tomamos a partir del 2015, ¿sí? Del 2015 al 2020, tenemos un periodo de 5 años, ¿sí? Y ahorita estamos en el 2021, nuestro periodo anterior sería del 2015 al 2020 y nuestro periodo posterior, si estamos en el periodo del 2020 al 2025, nuestro periodo posterior sería del 2025 al 2030. ¿Sí? Ese sería nuestro periodo posterior. Cuando queremos calcular la población en un periodo posterior, es decir, el siguiente periodo, ¿sí? Utilizamos una fórmula en donde se suma el aumento con respecto a un periodo previo más la cantidad de habitantes de este mismo periodo. Y aquí tenemos la fórmula de población total cuando queremos calcular la población. Si estamos ahorita en el 2021, nuestros periodos son de un año, queremos calcular la población que habrá en el 2022, es decir, un año más o un periodo más, utilizamos esta fórmula, que sería población total es igual a R, que es la tasa de crecimiento, por la población inicial, ¿sí? Ese sería el aumento, y sumamos al final la población inicial. ¿De Boca o de qué? ¿De gusta? Sin embargo, No, esta fórmula solamente la utilizaríamos, repito, esta fórmula solo se utilizaría, repito, cuando queremos calcular la población del siguiente periodo en el que nos encontramos, ¿sí? Si queremos calcular la población para periodos mayores a 1, entonces se utiliza una fórmula general que es la siguiente, que sería PT, que es población total, T es el número de periodos, igual a P0, que es población inicial, se multiplica por 1 más R, que es la tasa de crecimiento, 1 más R, se realiza la suma y se eleva a una potencia que es T. T, repito, es el número de periodos que vamos a calcular. Esta expresión corresponde a una expresión exponencial
y la forma en la que se puede determinar el valor de t es a partir del uso de logaritmos, y es en este punto en donde se relaciona conceptos económicos con los modelos matemáticos. ¿Cómo podemos calcular el incremento de población? Con la utilización de un modelo matemático, que en este caso es una función exponencial. Vamos a verlo a detalle ahorita con la actividad integradora. Otro concepto, es económico también, es un indicador económico, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de los bienes y servicios que se producen en un país normalmente, en un periodo determinado que normalmente es de un año. ¿Sí? Funciona como elemento de producción de un país. El Producto Interno Bruto permite considerar en qué se va a invertir para el desarrollo económico del país y la calidad de vida de sus habitantes en distintos sectores, es decir, en el sector primario, que es la extracción de los recursos naturales, el sector secundario, que es la transformación de esos recursos naturales, ¿sí? Cuando se transforman y se convierten en un comercio o para venderlos, y también tenemos el sector terciario, que es el sector de servicios. El Producto Interno Bruto, entonces, el Estado que recauda esos recursos a través de los impuestos sirve para distribuirlo en los diferentes sectores y con esto garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Este indicador es importante conocerlo y aplicarlo, porque si estamos viendo crecimiento poblacional, tenemos que conocer también de qué manera un país o un estado provee los recursos a cada uno de los habitantes de su país, cómo puede organizarse, ¿sí? En hospitales, en carreteras, en escuelas, ¿sí? En los diferentes servicios que ofrece el Estado para sus habitantes. También, cómo se calcula el Producto Interno Bruto, tenemos aquí una fórmula que sería C más I más G más X menos Y. ¿Qué significa cada uno de estas letras? Sí, el PIB está conformado por el consumo de todas las familias sin objetivo de lucro, es decir, que no genera ganancias, que no genera ningún rendimiento. Todo el consumo que realizamos todas las personas contribuyen al incremento del Producto Interno Bruto a través de los impuestos que pagamos. También tenemos la inversión, está compuesto por la inversión, que son los gastos que realizan las personas para obtener rentabilidades y beneficios. Por ejemplo, la compra de una casa genera rentabilidad. El gasto público, que consiste en todos los gastos que se realizan desde la administración pública, las exportaciones, que son los productos que se venden fuera del país. A estos conceptos del consumo, la inversión, del gasto público y las exportaciones, se le resta las importaciones, es decir, las mercancías o servicios que se adquieren del exterior. Y es por ello que todo lo que se compra, todo lo que nosotros compramos, cualquier producto que viene de otro país, ¿sí? Que es de origen asiático, europeo, estadounidense, cualquier mercancía o cualquier producto que compremos, el impuesto correspondiente no queda dentro del país, sino ayuda a incrementar el Producto Interno Bruto del país respectivo, del país de origen de donde vienen esos productos. Entonces, por eso es que se le resta todas estas compras que se realizan de productos importados a la fórmula del Producto Interno Bruto del país, en este caso México, ¿no? Estamos viendo estos conceptos, aunque en las actividades integradoras de esta semana no se va a aplicar como tal. Pasamos rápidamente a las actividades que tienen que realizar en esta semana 1. ¿Sí? Van a ser 2 actividades integradoras. Es la misma dinámica que en un periodo ordinario. ¿Sí? En semana 1, 2 actividades integradoras
¿sí? 2 ejercicios, 2 cuestionarios que son actividades formativas. En estos ejercicios, en estos cuestionarios, recuerden que al final deben de dar clic en la parte que dice enviar todo y terminar, porque a veces nada más le dan clic una vez o en enviar o en guardar y nada más se guardan sus respuestas, pero no generan la información para que se les pueda, para que la plataforma les pueda evaluar. Y a veces aparecen 0 y dicen, pero es que sí lo respondí, sí, pero no le dieron los clics correspondientes, es decir, en enviar todo y terminar para que genere sus respuestas correctamente y puedan ser evaluados. Tengan cuidado en estos cuestionarios, en cualquier cuestionario que contesten, asegúrense de dar clic en ese botón que dice enviar todo y terminar. También en esta semana van a realizar sus actividades socioemocionales. La diferencia con un módulo ordinario es que en esta ocasión o en este módulo de recursamiento no van a contar con un tutor, ¿sí? Se les va a proporcionar o se les proporciona ahí dentro de sus recursos un video interactivo sobre la actividad socioemocional y la parte que sí no debe de faltar de que resuelvan es el cuestionario socioemocional, que es el resultado de la actividad que realicen en esta parte. ¿Sí? También al ser un cuestionario, asegúrense de dar clic en enviar todo y terminar. Recuerden que las actividades socioemocionales tienen una ponderación del 5%, es decir, de 5 puntos. Y al final, pues se hace toda esa sumatoria y si no responden con este cuestionario socioemocional, pues se ve afectada su calificación. Las actividades formativas 1 y 2 y de esta semana 1 en conjunto con las de las siguientes semanas también corresponden a un cierto porcentaje que es la participación individual. Por lo tanto, también es importante que respondan correctamente esos ejercicios. Y como ya saben, las actividades integradoras equivalen al 7% cada una de ellas. El proyecto integrador tiene un porcentaje mayor, pero ahorita nos vamos a enfocar a las actividades 1 y 2. Tenemos primeramente la actividad integradora 1, se denomina Visitando la Isla, que van a entregar en esta actividad un documento en Word. En el documento en Word van a incluir el planteamiento del problema, una tabulación, la gráfica como resultado de la tabulación, responder las preguntas proporcionadas y al final una conclusión. Vamos a ingresar ahorita a la plataforma para ver con exactitud lo que nos está pidiendo. Tenemos aquí, ya ingresamos a la actividad integradora 1. Primeramente hay que leer el caso que les proporciona acá en la parte que dice cómo lo realizaré. Nos dice que Julia conoció una isla virgen y decidió invitar a una amiga para pasar el fin de semana. Sin embargo, en la segunda semana invitó a 2 amigos más y después cada amigo invitó a 2 amigos más. Este aumento siguió constante durante 15 semanas. Si observan aquí, el incremento no es constante. Es decir, que cada semana no llegan 2 amigos, a la siguiente semana otros 2 amigos, la siguiente semana otros 2 amigos, no. Aquí el crecimiento está siendo exponencial porque en la primera semana 2 amigos, en la siguiente semana cada amigo invita a otros 2, luego esos 4 amigos ahora invitan a otros 2 y ese proceso o ese fenómeno que está sucediendo se le considera exponencial y hay una fórmula específica o una función específica para poder resolver esta cuestión. Ahora Julia quiere saber cuántas personas habrán al término de 15 semanas. ¿Y para qué quisiera saber, Julia, cuántas personas habrán en 15 semanas? Pues para ver la cantidad de comida, de bebida, de camas o lo que se requiera para habitar esa isla, ¿no? Para que estén pues bien atendidos
y que sean, que satisfagan todas sus necesidades correctamente. La función exponencial que se presenta en esta situación, debido a que el número base es 2, porque empieza invitando a 2 amigos, entonces tendríamos una función que sería y es igual a 2, ¿sí? Aquí tenemos aquí el número base, 2, porque son 2 amigos que está invitando, y luego cada amigo invita a otros 2 y a otros 2, dependiendo de la cantidad de amigos que ya existan. Entonces, como no sabemos exactamente, se eleva a una potencia y se denomina X, ¿sí? X sería el número de semanas. Esta es la representación, esta sería la ecuación. Como el 2, el número base, está elevado a una potencia, entonces estamos hablando de una función exponencial. Si x estuviera en la parte de abajo, en la misma línea que el 2, sería una función lineal, sin embargo, sería 2 más x, por ejemplo. Pero no es así. Tenemos que que es una potencia y por lo tanto es una función exponencial. Y también podemos cambiar las letras, en lugar de y podemos colocarle p, en lugar de x podemos colocar t, que sería el tiempo en semanas, como se muestra a continuación. Y por eso tenemos aquí p es igual a 2 a la t, ¿sí? Donde t es el número de semana que va transcurriendo. Con esta información, este caso lo van a copiar en su documento de Word. Ahorita vamos a ver la plantilla que les voy a compartir también. En base a esto, ya que lo hayan copiado, van a realizar su tabulación, van a elaborar una tabla en donde inician a partir de la semana 0, ¿sí? Hasta la semana 15, ¿sí? Van a copiar esta tabla y la van a completar. Aquí nada más viene hasta la semana 3, ustedes lo van a realizar hasta la semana 15. Van a calcular, pues cada semana es el valor de X o T, como viene aquí en la segunda función, y cuando el resultado que obtengan después de aplicarlo en esta función sería el valor de Y. Cuando ya tengan los valores de X, que son las semanas, con los resultados, que son los valores de Y, van a proceder a elaborar una gráfica ubicando los puntos cardinales. Esta gráfica se puede realizar en hoja de cálculo o bien en la aplicación de GeoGebra. Cuando terminen de elaborar la tabla y la gráfica, van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas poblaron la isla al paso de 15 semanas? Esta respuesta la van a tener cuando lleguen aquí a la semana 15, elaboren el procedimiento de la sustitución en la ecuación y obtengan el resultado. De esta manera sabrán la cantidad de personas que habrán en la semana 15. Y luego viene otra pregunta. ¿Qué otro suceso o proceso se te ocurre resolver mediante la función exponencial y por qué? Aquí van a indagar pueden hacerlo dentro de los recursos de la semana, que ahí vienen ejemplos también, o en información adicional, pero tratando de comprender exactamente para qué se utiliza o cómo es que se aplica la función exponencial. Recuerden, es importante que identifiquen cuándo es un crecimiento exponencial y cuándo es un crecimiento lineal, porque a veces colocan en esta pregunta respuestas como el ahorro que obtengo si ahorro 5% cada mes, por ejemplo, ¿no? Pero si cada mes estoy ahorrando lo mismo, el 5%, entonces no hay un crecimiento exponencial, es el mismo ahorro, el mismo 5% que estoy ahorrando, entonces eso no lo podría resolver con una función exponencial, sino con una función lineal. Entonces hay que tener cuidado, hay que leer un poquito acerca de los ejemplos y fenómenos o sucesos que se pueden resolver con la función exponencial. Ya que hayan resuelto estas dos preguntas, van a elaborar un párrafo de 5 renglones. Recuerden que cuando se les pone un número de extensión, en este caso son 5 renglones, hay que respetarlos porque si no se ve afectado el aspecto actitudinal al no cumplir con las indicaciones. En este párrafo de 5 renglones ustedes van a escribir una conclusión
en donde mencionen la importancia que tiene predecir el crecimiento de una población. Es decir, ¿para qué sirve calcular cuántas personas habrán en un futuro? ¿Para qué me serviría a mí? Por ejemplo, en mi casa, ¿para qué me o si realizo una fiesta, ¿para qué me serviría a mí conocer el número de personas que habrán? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia? Ahora imagínense siendo el representante de un país, ¿para qué es importante? Y para eso tienen instituciones como el INEGI, que proporcionan estadísticas y siempre están en el conteo aproximado de la cantidad de personas que hay en el país, pues para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos. Ya que hayan completado esto, pues guardan su documento con la nomenclatura indicada, apellidos, guión bajo, nombre, M13, semana 1, actividad integradora 1. Tenemos aquí la plantillita, vamos a procurar elaborarla de manera práctica. Este es el documento de Word. Les voy a compartir esta plantilla para que la utilicen y se les facilite. Sé que son personas que no lograron tal vez aprobar sus módulos por falta de tiempo, porque trabajan por alguna cuestión. Entonces voy a tratar de facilitarles sus entregas. Voy a compartirles estas plantillas en donde nada más será cuestión de completar primero sus datos de presentación. Luego les dije que deben de integrar el planteamiento. Ya tenemos aquí el planteamiento del problema de Julia. Ya tenemos aquí la función. La tabulación de 0 a 15 semanas. Ya está aquí hasta la semana 15. Y solo será cuestión de completar. ¿Cómo se calcula o cómo van a entregar esta tabulación? Permítanme. Tenemos primero, nos dice que la semana debe de iniciar en la semana 0. Entonces, semana sería el valor de X, el resultado sería el valor de Y. Para llegar al resultado tengo que sustituir los valores en la función indicada. ¿Cuál es la función? Y es igual a 2 a la X. Ya les expliqué por qué es 2 a la X. Vamos a sustituir los valores que tenemos. Tenemos acá, ¿sí? Y es igual a 2 a la X, que es lo mismo que P igual a 2 a la T. Para cuando el valor de X, o sea, la semana 0, ¿sí? P es igual a 2 a la 0, ¿sí? Elevamos, sustituimos aquí en la función Y es igual a 2 a la X o 2 a la T. T está elevado a una potencia. 0, entonces, que sería el valor de X, lo elevamos a la potencia y realizamos este cálculo. 2 a la 0. En las diapositivas vimos, ahorita se los voy a poner en donde está, acá, vimos que una de las características de las funciones exponenciales dice que cuando X es igual a 0, el valor de Y es igual a 1. Entonces aquí ya no necesitamos hacer ninguna operación de ley. Cuando X es igual a 0, el valor de Y será 1. Cuando nos encontramos en la semana 1, entonces tenemos que X o P sería igual a 1. Sustituimos en la función P es igual a 2 a la T, que en este caso ya estamos en la semana 1, entonces sustituimos en lugar de 0, ahora estamos en la semana 1. Elevamos 2 a la 1, que significa que el número 2 se multiplica solamente por sí mismo, ¿sí? Y por eso tenemos que cuando P, cuando X vale 1, el valor de Y sería 2, ¿sí? Porque 2 a la 1 estamos elevando a su misma potencia. Cuando nos encontramos en la semana 2, sustituimos los valores acá en la fórmula o en la ecuación y tenemos que P es igual a 2 a la T, que T es el número de semana.
número nos encontramos en la semana 2, entonces estamos hablando de que 2 al cuadrado. 2 al cuadrado significa que el número 2 se va a multiplicar, que el número base se va a multiplicar 2 veces. Y por eso tenemos aquí en el procedimiento 2 por 2, es decir, que tenemos 2 veces el número 2 y tenemos como resultado el 4. Para la semana 3 vamos a sustituir, en lugar de colocar como exponente 2, ahora colocamos como exponente el 3, porque nos encontramos en la semana 3. Sería P es igual a 2 elevado a la potencia 3. ¿Cuál es el procedimiento? Que el número base se multiplica 3 veces. No es correcto multiplicar 3 por 2, eso solo sería una multiplicación, no una exponenciación. Aquí corresponde, nos está indicando que el número base se multiplica 3 veces y por eso aquí en procedimiento tenemos 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, tenemos el valor de 8. Para la semana 4, de igual forma, aquí lo que va cambiando en la ecuación es el exponente, que es el número de la semana. Entonces tenemos que P es igual a 2 a la 4, que nos está indicando que vamos a multiplicar 4 veces el número 2, y por eso tenemos aquí 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces el número 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y colocamos aquí el número. De igual forma con la semana 5, multiplicamos 5 veces el número 2. En la semana 6 vamos a multiplicar 6 veces el número 2. En la semana 7, 7 veces el número 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la semana 15. Sin embargo, para no estar haciendo el procedimiento, sí lo tienen que colocar, tienen que hacer la representación para que vean cómo es que se calcula una función o cómo se realiza la operación de la exponenciación. También pueden obtener el resultado independiente a que coloquen el procedimiento con la calculadora. Tenemos acá, vamos a realizar, por ejemplo, vamos a calcular, por ejemplo, el de la semana 8, ¿sí? Tendríamos 2 elevado a la 8. Vamos a realizar ese cálculo. Tenemos aquí la calculadora de la computadora. La forma de elaborarlo es primeramente que se encuentren en calculadora científica. Colocamos el número 2, primeramente, que es el número base, elevamos a la... oprimimos la función de potencia, en este caso sería x a la y. En algunas calculadoras aparece un triangulito, como el que observan aquí en la parte de arriba, al lado del 2. ¿Sí? Esa también es el símbolo de la exponenciación, pero depende de la calculadora que utilicen. A veces les puede aparecer x a la y a veces este triangulito en algunos dispositivos. Entonces primero colocamos el número base, que es el 2, colocamos la función del exponente y luego el número al que vamos a elevar. Dijimos que vamos a hacer el de la semana 8, entonces colocamos el número 8, que sería el exponente, y le damos igual. Tenemos aquí el resultado, sería 256 en la semana 8. Tendríamos aquí el resultado, 256. ¿Cómo vamos a representar el procedimiento de la semana 8? Multiplicando 8 veces el número 2. Veces el número 2, ¿sí? Y así con todas las demás semanas. Una vez que tengan completa la tabla, entonces ya van a poder realizar la gráfica que se pide en el siguiente punto. La gráfica la pueden realizar en Excel. Vamos a ingresar a la hoja de cálculo. Tenemos que colocar los datos primero. Vamos a colocar los datos de X.
columna con los datos de X y una columna con los valores de Y. Tenemos los valores de X, son el número de semanas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta la semana 15. Este sería para el eje de las X. Y para el eje de las Y, sería el resultado que van a obtener al realizar el cálculo. Aquí tenemos, vamos a utilizar hasta la semana 4, bueno, hasta la semana 3, perdón, nada más para indicarles cómo van a realizar la gráfica. Copiamos estos valores 1, 2, hasta la semana 3, en la hoja, en la columna de Y. Cuando terminen de realizar todas las operaciones, pues ustedes ya van a tener los valores hasta la semana 15. Aquí, para efectos nada más de ejemplificar, estoy haciéndolo así. Ya que tengan completas estas celdas, seleccionan, sombrean X y Y hasta la semana 15. ¿Sí? Ya que esté sombreado, las dos columnas, ¿sí? Se van a la parte de insertar que está en la parte superior, seleccionan gráficos y van a seleccionar la gráfica de dispersión porque es la gráfica que le señala el eje de las X y el eje de las Y. ¿Sí? Y aquí nos aparece esta pequeña curvita. Está así pequeñita porque pues todavía tenemos solamente hasta, sería cuatro valores, ¿sí? Hasta la semana 3. Cuando tengan completa hasta la semana 15, pues les va a aparecer otra línea más prolongada y con sus 15 puntos. Es importante que señalen estos 15 puntos, que le den formato, que inclusive, por ejemplo aquí, los estilos, y también que les den formato para que les aparezca, se posicionan sobre el puntito y donde dice agregar etiquetas de datos. Si observan aquí, está colocando la cantidad, el valor de Y, ¿sí? 1, 2, 4, 8, ¿sí? Ustedes pueden darle el formato correspondiente y de esta manera estarían cumpliendo con uno de los criterios. Es decir, realiza una gráfica en donde muestra con exactitud los puntos cardinales. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos cardinales? La intersección del valor del eje de las X con el eje de las Y. Ya que tengan su gráfica, pues copian, le dan control C, se van a su documento de Word y copian la gráfica en este espacio, ¿sí? Que sería el punto 3. Eso sería si se realiza en una hoja de cálculo. Sin embargo, la actividad también les recomienda utilizar aplicaciones que son específicas para realizar gráficas con funciones exponenciales, como es GeoGebra. No necesitan descargar el programa, solamente, o sea, pueden hacerlo en línea, se van al buscador, colocan la palabra GeoGebra, la primera opción que les aparece, dan clic sobre eso y le dan donde dice iniciar calculadora. Tenemos aquí, está en la parte izquierda, un cuadro en donde deben de ingresar primeramente la función. ¿Cuál es la función? La que tenemos aquí, que estamos desarrollando para obtener el resultado de las Y. Entonces, mi función sería Y es igual a 2 a la X. Eso voy a colocar primeramente en el primer espacio para que pueda yo después vaciar los datos de los puntos cardinales y me efectúe la gráfica o la línea correspondiente. Entonces, primeramente coloco la función, coloco en esta parte de que dice entrada, escribo Y es igual
a 2, que es el número base, que es la ecuación que estoy desarrollando, a la x. Si coloco aquí el x, estaría incorrecto porque ahí estoy indicando que multiplica. Debo de indicar que es un exponente. Para ello, me voy en la parte de abajo que tengo aquí el teclado, selecciono el botón que tiene un cuadrito y elevado a otro cuadrito pequeño. Le doy clic en ese botoncito y ahora, si observan aquí, ya subió el cursor en la parte de arriba del número base, que es el 2, y ahora sí escribo la letra X. Ya estoy indicando aquí que es un exponente y no es una multiplicación. Ya tengo aquí la función, y es igual a 2 a la x, ahora le doy Enter, ¿sí? Que es la entrada. Ahora sí, voy a vaciar la información que tengo en mi tabulación, o lo que estoy colocando también aquí en Excel. Los valores de X y los valores de Y, que normalmente se realizan como 0,1, 1,2, 2,4, es decir, siempre del lado izquierdo va el valor de la X y del lado derecho va el valor de la Y. Entonces, el primer punto cardinal es 0,1 y eso es lo que voy a colocar en la gráfica de GeoGebra. Abro paréntesis, me coloco en el punto de entrada, abro paréntesis, cuando la semana es 0, ¿sí? Coloco una coma, Y es igual a 1. Le doy Enter y observan que ya me aparece el punto en la gráfica. Para el segundo punto, abro otra vez paréntesis, sería la semana 1, que es el eje de las X, coloco una coma y cuando la semana es, cuando X es 1, Y es igual a 2. Entonces sería 1,2 y le doy Enter. Para la siguiente entrada sería la semana 2, cuando estamos en la semana 2, el exponente, bueno, el resultado, el valor de Y sería 4. Observan y así van colocando, van sustituyendo los valores. Por ejemplo, aquí el siguiente valor para la semana 3 tendríamos que sería 3,8. Y tenemos aquí 3,8. En la gráfica, aquí ya nos va mostrando los puntos y cuando lleguemos a la semana 15, pues también vamos a tener aquí 15 puntitos. Aquí no permite copiar y pegar, entonces se le toma captura de pantalla y es lo que colocarían en su documento de Word si es que deciden a utilizar el programa de GeoGebra en lugar de la hoja de cálculo. Después van a resolver las preguntas, ¿cuántas personas poblaron la isla al paso de 15 semanas? Pues tendríamos aquí el resultado, ¿sí? El resultado que les dé en el eje de las Y, ese sería la cantidad de personas y esa sería la respuesta que colocarían. Si pueden argumentar, mucho mejor. Por ejemplo, yo aquí coloqué en base al crecimiento exponencial dado, en la semana 15 ya se contaba con una población de, y ustedes colocan ahí la cantidad de personas. ¿Qué otro suceso o proceso se te ocurre que se pueda resolver mediante la función exponencial? Pues también ya colocarían aquí el producto de su investigación, de lo que hayan leído en los recursos de la semana o de información adicional, pero lo importante aquí es que justifiquen por qué ese suceso se puede resolver con una función exponencial y no con una función lineal, como ya les explicaba con anterioridad. Y su conclusión, lo que mencionaba, porque es importante conocer el número de personas que habrán en un futuro. ¿Para qué me sirve conocer o predecir el crecimiento de la población? Eso sería en cuanto a la actividad integradora 1 y pasamos a la actividad integradora 2.
Denme un minutito, por favor. Bien, para la actividad integradora 2, igualmente, primeramente sus datos de presentación, nombre, actividad, módulo, nombre del facilitador. Y pues aquí van a integrar información que se proporciona en la actividad. Vamos a ingresar aquí a la plataforma. A la actividad integradora 2. Que van a realizar un documento en Word, en donde copies y pegues todos los puntos y el desarrollo de la actividad, incluyendo los procedimientos. Van a copiar esta información, les dice que esta información se le proporcionó a Juan, ayúdale a analizarla. En el estado de Puebla y en la Ciudad de México, en los últimos años se ha observado un crecimiento en el número de viviendas. Es información proporcionada por el INEGI. Los datos son los que se muestran en la siguiente tabla. Tenemos aquí para el estado de Puebla y para la Ciudad de México. De los periodos de 1990, 95, 2000, 2005, 2010 y el 2015, y la cantidad de viviendas que habían en cada año. De 1990 a 1995 sería un periodo, del 95 al 2000 sería otro periodo, del 2000 al 2005 otro periodo. Y si observamos aquí, nos están brindando información con periodos de 5 años. Si tuviéramos del 90, 91, 92, 93 serían periodos de un año, pero aquí nos los están proporcionando con periodos de 5 años. Del 90 al 95 hay 5 años, del 95 al 2000 igual hay 5 años. Y por ejemplo aquí tenemos al 2015, que es el último dato que le proporcionan a Juan. La siguiente fecha sería 2020, ¿sí? 5 años más para cumplir con el periodo que está, seguir con la misma dinámica que tenemos en los datos anteriores. Es así que tenemos para el estado de Puebla y para la Ciudad de México, y aquí sus respectivas gráficas. ¿Qué van a realizar? Van a responder los siguientes planteamientos. En el inciso A les dice que de acuerdo con las tablas y gráficas, describan en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido más rápido. Incluyan procedimientos y fundamenten la respuesta. En el inciso B van a resolver, van a decir en qué periodo de tiempo de ambos estados el crecimiento resulta ser mayor. En el inciso C van a responder que si el comportamiento de crecimiento de la población, tanto en la Ciudad de Puebla como en la Ciudad de México, se mantiene como en los años que revisaron, ¿cuál será el incremento de viviendas para el año 2025? Tenemos aquí
que el año 2000, el último dato es el 2015. El siguiente periodo terminaría al 2020. Pero nos están pidiendo para el periodo 2025, ¿sí? Para el año 2025. Entonces, existe más de un periodo, por lo tanto, se va a utilizar la fórmula general. Era el hincapié que les hacía al momento de explicarle las fórmulas en las diapositivas. Vamos a verlo ahorita detenidamente con la plantilla. Finalmente, después de que hayan realizado estas operaciones y resuelto estos 3 incisos, van a descargar el archivo de viviendas-INEGI, van a localizar su estado. Si son de Chiapas, pues localizan el estado de Chiapas, leen acerca del incremento poblacional que ha existido en su estado, cuál ha sido ese impacto que ha tenido el crecimiento poblacional en los años que les proporcionen en esa página, y en base a ello van a redactar un párrafo de 5 renglones, van a redactar una conclusión sobre el impacto del crecimiento de la población en su estado. Guardan y envían. Entramos aquí a la plantilla. Vamos a resolver entonces las preguntas. Como primer punto les dice que incluyan el planteamiento. Tenemos aquí la información, ¿sí? La información y las gráficas. Tenemos aquí, ya copié y pegué la información que nos proporcionan en la actividad. Tenemos para el estado de Puebla y para la Ciudad de México. Y sus respectivas gráficas hasta el año 2015. Ustedes se van a realizar también gráficas cuando obtengan al año 2025 en la proyección que van a hacer en el inciso C. Empezamos con las preguntas. En el inciso A dice, ¿en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido más rápido? Para calcular primeramente el crecimiento vamos a utilizar la fórmula de tasa de crecimiento. ¿Cuál es la fórmula? Es la que les había mencionado. Tenemos acá, el procedimiento sería sustituir los valores dentro de la fórmula para calcular la tasa de crecimiento, que sería R es igual a PT, que es la población total, menos P0, que sería la población inicial. El resultado de restar estos dos valores se divide entre, de nuevo, la población inicial. Esta es la fórmula y lo único que van a realizar es sustituir la información. Como está pidiendo en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido más rápido, primeramente tenemos que identificar cuál es la población final y cuál es la población total y cuál es la población inicial. Nos vamos a los datos, a las tablas. ¿Cuál sería de las tablas la población final o la población total? Pues la que tenemos en el año 2015. No nos está pidiendo que calculemos del año inmediato anterior, sino cuál sería el crecimiento poblacional o la tasa de crecimiento de todos los años, o sea, desde el año de 1990 hasta el año 2015. Por lo tanto, población final o población total sería la población que tenemos en el año 2015, que sería de 1.554.026 viviendas, y la población inicial, que es la que estamos estudiando, el rango que sería de el periodo de 1990, con una cantidad de viviendas de 774.824. Ya identificamos entonces cuál es la PT y cuál es P0. Entonces, sustituimos, yo aquí hice un cuadrito, ya identifiqué aquí que la población final es la población de viviendas que hay en el 2015, les había dicho que es 1.554.000, ya lo coloqué aquí. ¿Cuál es la población inicial? La del año de 1990, porque estoy haciendo el estudio de todos esos años, y coloco aquí 774.824. Son los valores que me está dando la tabla.
Ahora sustituyo en la fórmula. Tenemos aquí que R es igual. Primeramente coloco la cantidad de viviendas de la población total. 1.554.026 menos la población inicial, que sería 774.824. Realizo esa resta y el resultado lo voy a dividir por P0. P0 es de nuevo 774.824, que es del año de 1990 para la ciudad de Puebla. Ya que realizo este procedimiento, recuerden, no pueden restar, hacerlo todo junto. Primero realicen la resta, ya que tengan el resultado, lo dividen. Ya que hayan dividido, obtienen aquí el resultado y lo multiplican por 100, porque van a presentar el valor de tasa de crecimiento y este valor debe de presentarse en porcentaje. Entonces aquí multiplican por 100 y tendrían la tasa de crecimiento para la ciudad de Puebla en los años de 1990 al 2015. Realizan el mismo procedimiento para Ciudad de México. ¿Cuál sería la población final para Ciudad de México? Nos vamos a la tablita. Para Ciudad de México la población final es la del 2015. Tendríamos que sería de 2.601.323. ¿Cuál sería la población inicial? La cantidad de casas que existen en 1990 y utilizamos la cantidad de viviendas en 1990 para Ciudad de México, que sería de 1.798.067. Sustituimos estos datos en la fórmula, ¿sí? Población final es mayor que la población inicial, siempre será así. Realizan la resta y luego dividen de nuevo entre la población inicial, que es la cantidad menor. Obtienen el resultado, multiplican por 100 y así obtienen el porcentaje. Ya que tengan los datos, los dos valores, las tasas de crecimiento, tanto para Puebla como para Ciudad de México, comparan y ya ustedes podrán observar y ver cuál de las dos poblaciones ha tenido un crecimiento mayor. ¿Sí? En cuanto a la cantidad de viviendas, es decir, el porcentaje más alto es el que ha tenido un mayor crecimiento y así comparan y ya pueden responder. Colocan aquí abajo su respuesta colocando el estado que ha crecido más rápidamente en el número de viviendas. Es el que haya resultado mayor. Si fue Puebla, pues colocan Puebla. Si fue Ciudad de México, pues colocan Ciudad de México y escriben aquí el por qué, para que justifiquen su respuesta. ¿Por qué? Y ustedes ya van a colocar el resultado de su observación. Con eso resuelven la pregunta del inciso A. Vamos con el inciso B, que les dice en qué periodo de tiempo de ambos estados el crecimiento resulta mayor. Dice en qué periodo, por lo tanto van a calcular tasas de crecimiento por periodo. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, calcular R por cada periodo para cada estado, ¿sí? Tanto para Puebla como para Ciudad de México. Tenemos entonces el primer periodo, ¿sí? Como les mencionaba acá, en su tablita que les da la actividad. El primer periodo sería de 1990 al 95, el segundo del 95 al 2000, el tercero del 2000 al 2005 y así sucesivamente hasta llegar al 2015. También hice aquí una tabla para hacer la referencia de los periodos. Entonces, ya que tengo aquí seleccionado o indicado el periodo que voy a obtener la tasa de crecimiento, ahora desgloso y coloco la cantidad de viviendas que habían al inicio del tiempo, ¿sí? ¿Al inicio de qué? ¿De cuál es el tiempo acá? Solamente estoy con 1990 a 1995. La población inicial sería la población que existe en 1990. ¿Y cuál sería la población final?
la que hay o la que existe en 1995. De acuerdo a mi tabla, ahí voy a obtener mis datos. Población inicial, entonces, en el periodo de 1990 al 95, busco en la tabla la cantidad de viviendas que habían en 1990. Me voy a mi tabla, para Puebla, y tengo aquí 774.824 y la coloco como dato en esta columna. ¿Cuál sería la población final? Pues la población que hay en 1995, porque solamente estoy estudiando este periodo. Me voy a mi tabla y busco la cantidad final de casas que habían en 1995. Tengo aquí que es de 921, 207 y lo coloco acá en la celda de población final. Ya tengo los dos valores que necesito para sustituir en la fórmula de tasa de crecimiento para calcular esa tasa de crecimiento en el periodo de 1990 a 1995. Sustituyo los valores. R es igual a PT, tengo que PT sería 921.207 menos P0, que tengo aquí que sería 774.824, realizo esta resta, el resultado lo divido entre P0, que sería 774.824. Entonces tendría aquí R es igual, ¿sí?, a 0.188 realizando esta operación. Tengo que convertirlo a porcentaje porque me están pidiendo que calcule tasa de crecimiento. En esta penúltima columna lo dejo así, sin multiplicar, y en la última columna ya lo multiplico porque me va a servir este valor en el inciso siguiente. Entonces lo dejo así, y hago otra columna para representar el porcentaje. Entonces aquí sería 18.89%. El mismo procedimiento se va a realizar para cada uno de los periodos. En el siguiente periodo, del 95 al 2000, ¿cuál sería la población inicial? La cantidad de casas que hay en 1995, y la población final, la población de casas que hay en el 2000. ¿Qué valores voy a sustituir aquí en la fórmula? Pues R es igual a PT, entonces PT de este periodo, que sería 1.065, menos P0 de este periodo, que sería 921.207, entre 921.207, que es P0, y esa sería la tasa de crecimiento para el periodo de 1995 al 2000. Para el siguiente periodo, del 2000 al 2005, voy a utilizar la cantidad de casas como P0, la cantidad de casas que hay en el año 2000, y como población final, la cantidad de casas que hay en el año 2005. Sustituyo estos valores en la fórmula. Lo mismo para el periodo del 2005 al 2010, población inicial, la población que hay en el 2005, y la población final, la población que hay en el 2010. Se sustituye, se obtiene R y luego se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Lo mismo del 2010 al 2015, utilizando sus valores respectivos. ¿De dónde se obtienen la cantidad de casas en el 2010 y en el 2015 en este último periodo? Pues de la tablita que tenemos en la parte de arriba. El mismo procedimiento van a realizar para Ciudad de México, exactamente lo mismo, nada más van a cambiar los valores, porque aquí P0 en el año de 1990, pues no es lo mismo para Puebla que para Ciudad de México. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para Puebla tenemos 774.824 viviendas, y para México, para Ciudad de México, sería de 1.798.000. De aquí se extraen los datos y se sustituyen únicamente. Ya que obtengan, ya que completen, pues van a observar cuál es el valor más alto para Puebla, ¿sí? Por ejemplo, de los periodos. Tenemos aquí de 1990 al 2015. Observamos en la última columna cuál es el porcentaje mayor. Vamos a suponer que se encuentra en este espacio, en el tercero, entonces observo que es en el periodo del 2000 al 2005.
Vamos a suponerlo, ¿sí? Que aquí me haya salido un valor de 21.3, ¿sí? Ese sería el valor mayor de todos los datos que tenemos acá. Entonces mi respuesta va a ser, en Puebla se obtuvo un crecimiento mayor en el periodo del 2000 al 2005. Si fue en el periodo de 1990 en el 95, pues ese es el periodo que van a colocar, ¿sí? ¿De qué va a depender? De sus resultados, de la parte que, del dato mayor que obtengan para el estado de Puebla y del dato mayor que obtengan para la Ciudad de México. Con eso resuelven el inciso B. El inciso C dice, si el comportamiento de crecimiento de la población en Puebla y en la Ciudad de México se mantiene como en los años que revisaste, ¿cuál será el incremento de viviendas para el año 2025? Repito, como no es, para el año 2025 no es el periodo inmediato, no puedo utilizar la fórmula del incremento poblacional que mencioné en las diapositivas. Esta, PT es igual a R por P0 más P0, porque esta fórmula es solamente para el periodo inmediato, ¿sí? Para el siguiente. Como no es el periodo inmediato, porque el último dato que me dan es del año 2015. Y como es de 5 años, todos los demás, o sea, los periodos, ¿sí? Como es del 2010 al 2015 hay 5 años, entonces el siguiente año sería 2020. Y me lo están pidiendo, y me están pidiendo que calcule la población de viviendas para el año 2025. Entonces estamos hablando de que hay más de un periodo y por lo tanto utilizo la fórmula general, que es la fórmula de, o una función exponencial, que sería población total es igual a P0, que es población inicial, por 1 más R. El resultado de esta sumatoria se eleva a una potencia que es T, y T representa el número de periodos. Tenemos aquí desglosado, PT es cantidad de viviendas que vamos a calcular, que sería al 2025, que es lo que nos están pidiendo. La población inicial es el último valor que nos dan en tablas, que es de donde vamos a partir el estudio, que sería el 2015. ¿Sí? Población inicial sería la población que existe en el 2015. 1, pues es una constante, no se modifica, se pone el mismo valor. R es la tasa de crecimiento del último periodo que se observa en la tabla, sin multiplicar por 100, ¿sí? Antes de multiplicarlo. ¿Cuál sería el último periodo? Pues el último periodo sería del 2010 al 2015. La tasa de crecimiento que hay del 2010 al 2015 es la que van a utilizar en esta fórmula, ¿sí? En esta parte que está pidiendo aquí R. Y T es la cantidad de periodos. ¿Sí? Los periodos, como ya vimos, están conformados por 5 años según la información de las tablas. Entonces, ¿cuántos años hay del 2015 al 2025? ¿Sí? Hacemos una resta, 2025 menos 2015, ¿sí? Nos queda, tenemos que son 10 años. Esos 10 años, como los periodos están conformados por 5 años, entonces si son 10 años, dividimos entre 5 y tenemos que la cantidad de periodos que hay del 2015 al 2025 sería el resultado de 10 entre el número de cantidad de años total entre el número de años que hay por cada periodo, y sería 2, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir en la fórmula, ¿sí? En la fórmula general, así de simple. PT, población al final del tiempo, población que habrá en el año 2025, es igual a la población inicial, ¿sí? Que la población que hay en el 2015, vamos por ejemplo aquí para Puebla, en el 2015, 1.554.026, y es lo que ya coloqué aquí, 1.000.000, ¿sí? Por, aquí con el asterisco estoy representando la multiplicación, por 1 más,
Si el 1 sigue intacto, se baja el 1 por R. R es la tasa de crecimiento que hay en el último periodo. En el inciso B hicimos ya las tasas de crecimiento, entonces nada más nos vamos al valor que obtuvimos en el último periodo del 2010 al 2015, no el que utilizamos después de multiplicar por 100, sino el que nos aparece en la penúltima columna, ¿sí? Cuando todavía no multiplicamos por 100. Vamos a suponer que me dio, o que les dio, sí, es una suposición porque aquí no he hecho las operaciones. Vamos a suponer que nos da 0.10, ¿sí? Porque todavía no, esto no está multiplicado por 100, no debe de utilizarse el porcentaje, sino el valor real. Entonces, ya tengo aquí tasa de crecimiento del último periodo elevado, ¿sí?, a la T. Dijimos que T es el número de periodos, y el número de periodos que hay del 2015 al 2025 son 2, el resultado de dividir 10 años que hay del 2015 al 2025 entre 5, que es el número de años que está conformando cada periodo de los que se muestran en la tabla. Ahora realizamos una segunda línea. Tienen que hacerlo así por pasos para representar el procedimiento porque lo está pidiendo la actividad. Podrían resolverlo desde acá, igual a, y ponen el resultado. Sin embargo, es necesario colocar el procedimiento. Entonces, volvemos a colocar lo mismo. Cuando población al año 2025 es igual, volvemos a colocar aquí la cantidad de viviendas por, realizamos primero esta operación, 1 más 0.10, tenemos aquí 1.10 elevado al cuadrado, ¿sí? A la 2, que es el número de periodos. Volvemos a realizar otra línea cuando población al año 2025 es igual a la población total de casas por, en el año 2015, que sería la población inicial, por 1.21, que aquí estaríamos elevando a la potencia, que sería 2. El resultado de sumar esta es 1 más 0.10. Repito, 0.10 es un valor inventado, no es el valor correcto. Ustedes tienen que colocar el valor correcto. Solo lo pongo para ejemplificar. Y el procedimiento es este. Si realizan, multiplican 1.000.000 por 554.000 por 1 y luego lo suman por 0.10 y luego lo elevan al cuadrado o al número de, al exponente que aparezca aquí, les va a dar un resultado erróneo. Entonces tienen que elaborar primeramente lo que hay entre paréntesis y al final multiplican la cantidad de casas en el P0, ¿sí?, en el periodo, la población inicial, por 1 más R elevado a la potencia, ¿sí? Multiplican y sería la cantidad total de casas que habrán en el año 2025. Una vez realizada la proyección, ya tienen el valor acá y lo colocan en este cuadrito para identificar o para resaltarlo nada más, la cantidad total de viviendas para la ciudad, para el estado de Puebla. Y realizando el mismo procedimiento para Ciudad de México con los datos que vienen en la tabla de Ciudad de México. ¿Sí? Aquí también van a utilizar el último periodo para determinar R. R lo van a obtener de la columna de Ciudad de México del periodo de 2010 al 2015 antes de multiplicarlo por 100. Ese es el valor que van a utilizar como R en la fórmula para Ciudad de México. ¿Y cuál sería la población inicial? Pues la población que hay en el año 2015 para Ciudad de México, que sería de 2.601.323. Ya que obtengan la cantidad total de viviendas para el año 2025, colocan los valores acá. Ahora van a graficar. Con la información de las tablas que tienen en la parte de arriba, tienen de 1990 hasta el 2015. Ahora van a insertar
el año 2025 y colocan aquí el resultado. Ya que tengan los resultados del 2025, seleccionan toda la información, se van a su documento de su hoja de cálculo, copian la información, seleccionan el año con la cantidad de viviendas, le dan insertar, seleccionan gráficas de dispersión y le dan aceptar. Aquí no me aparece correctamente los valores porque falta un dato. Si se dan cuenta, ustedes deben de, antes de realizar la gráfica, colocar la cantidad de viviendas que hay en el año 2025. Ya que tengan la gráfica, pues la copian y la pegan en este espacio, al ladito de la tabla para el estado de Puebla. Lo mismo para la Ciudad de México, ya que tengan el valor del año 2025, realizan su gráfica para la Ciudad de México y lo incluyen acá. Finalmente, la conclusión, que es mencionar el impacto del crecimiento de la población de su estado. Para ello, ingresar a la página de la INEGI, buscar su estado, observar los datos, el crecimiento de la población, cuál ha sido el impacto y con sus propias palabras realizan la observación después de hacer el análisis. Con esto terminamos con la actividad integradora 2 y pasamos a la sección de preguntas. Me llevé más tiempo, pero siempre que es cálculo, pues se tarda uno un poquito más. No sé si tengan alguna duda, es momento de exponerlas. Karen, bienvenida. Brenda, Ángel, Isa y Ligia. Karen, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, profesora, mucho gusto. No, por el momento no, nada más como sugerencia. Usted me dijo, bueno, usted comentó, va a enviar las plantillas, ¿verdad? Para las dos actividades. Sí, así es. Se las voy a enviar. Nada más bueno, no sé si sea posible que en el apartado de las tablas usted nos ponga lo que vamos a añadir nosotros, es decir, los apartados que se van a añadir, porque es que luego las mandan es decir, justas, y si quiero añadir no me lo permite la tabla. Le comento porque ya en alguna ocasión tuve una mala calificación porque cambié la tabla porque no me permitía añadir más casillas. Ajá. Y me pusieron mala calificación por eso, porque cambié la tabla, pero porque no me permitía añadir. Entonces nada más sería eso, si ahí de ser posible nos podría dejar los espacios que se van a añadir, es decir, enviarlo ya con los espacios. Ah, sí, así se los voy a enviar así con los espacios y bueno, en mi caso, pues se pueden, les mando las plantillas, pero ustedes se pueden dar el formato que gusten. Pueden inclusive borrar la tabla y colocar una con un formato, pues de ustedes, porque también se evalúa creatividad en la parte actitudinal, y al menos en mi caso lo tomo muy en cuenta. No hay problema en que inserten o eliminen información de la plantilla. Con que se obtenga el resultado que es o que se realice el procedimiento que es excelente. Ahora sí que la plantilla solamente es un apoyo y pues con la intención de que alcancen una mayor puntuación y logren aprobar el módulo. Perfecto, muchas gracias. Sí, Karen. Brenda. Ángel. Isa Cruz, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, profesora. No, ninguna. Hasta el momento todo bien. Muchas gracias. Muy bien. Ligia.
Todo bien, profesora, gracias. Muy bien. De todos modos, cuando ya estén elaborando la actividad, si surge alguna duda, pues pueden preguntarme, trataré de responderles a la brevedad. El horario, como les mencioné en el mensaje de bienvenida, en el que normalmente me conecto, es de 6 a 8, pero pues si tengo la disponibilidad de responder, por ejemplo, que hayan enviado su mensaje en la mañana, pues con mucho gusto voy a responderles. También voy a enviar la grabación para que vuelvan a observarla si es necesario. Y también me gustaría que difundieran con sus compañeros la importancia de entregarlo, que realicen el procedimiento, y también que mi deseo es que la mayoría de los que están integrando el periodo de recursamiento pues aprueben, ya que pues nos acaban de mencionar que están en riesgo en caso de no aprobar estos módulos, pues corren el riesgo de incluso de la baja definitiva, ¿no? Y eso sí, pues nos preocupa un poquito a los asesores virtuales, que nos gusta que nuestros estudiantes logren el objetivo principal, que es la finalización de su bachillerato. Es un gran trabajo, es difícil a veces cuando ya trabajamos, los tiempos, las enfermedades, las incidencias nunca faltan. Sin embargo, cuando se logra el propósito es bastante satisfactorio, y los invito y les aplaudo el que sigan intentando lograr su objetivo. Damos por terminado entonces, si ya no hay más preguntas, finalizamos la sesión. Me despido, que tengan una excelente noche.